Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Diputado Fernando Iglesias, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo se debe tener una primera mirada sobre esta elección de Brasil? ¿No? Es muy pronto, hemos conocido la campaña, conocemos al personaje, pero todavía nos falta conocer, en rigor de verdad, al ejecutor de las medidas que vaya a llevar adelante, ¿no? Bueno, va a ser un proceso sin duda muy interesante, ¿no? Me parece que algunas expresiones personales del candidato dan miedo. Este apoyo a la dictadura, a la tortura, estas frases discriminatorias con los homosexuales. De ahí a que eso se transforme en una política activa, se necesita, hay que ver, y hay que ver también cómo se maneja desde el punto de vista de ser un gobierno que está en minoría, una minoría diferente a la Argentina, una minoría más fluctuante, más fácil de agrupar, sin el peronismo en la oposición, es decir, con una serie de ventajas que quizás le permitan hacerlo con mayor facilidad que la que tenemos nosotros en Argentina. Pero va a ser interesante y ver también cómo se compatibiliza este discurso tan nacionalista, fuerte, basado en el ejército, disruptor de la frontera hasta del laicismo, porque esto de asumir con los evangélicos o con los católicos o con quien fuera atrás, rompe un poco esa barrera del laicismo, del Estado laico, y cómo se conjuga esto con un ministro muy liberal como Guedes. Bueno, va a ser un experimento interesante de ver. Me parece que enfrenta de por sí enormes desafíos, ¿no? La corrupción, la criminalidad, que es la clave de toda la situación. 63.000 muertos son la clave de la elección, tan fuerte como la corrupción del PT y como la crisis económica. Recién me quedaba pensando en la respuesta cuando decías, un poco irónicamente, sin el peronismo en la oposición, en el caso del Congreso en Brasil, y pensaba en la figura de Getúlio Vargas, ¿no? A diferencia de Perón en la Argentina, que no genera antis, ¿no? Digamos, no hay quienes sean antivarguistas o lo sean de la manera que aquí se es antiperonista o se ha solido ser antiperonista. Digo, esa cosa de la historia nos marca como diferentes, ¿no? Nos marca con respecto a Brasil, no, con respecto al mundo. No hay en ningún lugar, creo, ningún partido que reivindique un líder de los años 40, ¿no? Solo la Argentina y esta mirada atrasada en el sentido de mirar hacia atrás y mirar hacia el propio país. Ha sido, creo que una de las claves del fracaso argentino. Argentina fue un país extraordinario cuando se orientó al mundo y al futuro. A finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, la Argentina era un país que pensaba en el futuro y pensaba en el mundo. Estaba abierto al mundo, a los inmigrantes por un lado, al comercio internacional, y se frustró cuando esto, sobre todo a través del revisionismo histórico, empezó a transformarse en un país orientado no al mundo, sino a su propio ombligo, y no al futuro, sino al pasado. Y esto es todavía más fuerte ahora, ¿no? En el siglo XXI, el siglo de la globalización, me parece un horror trágico. Uno de los anuncios que se hacían a lo largo de las últimas horas, quien será su futuro jefe de gabinete, mencionaba que el primero de los viajes que va a realizar Bolsonaro fuera del país, es Chile. Y decía, o daba una definición que la verdad que a uno le da una sana envidia, que es algo así como: es el único país que ha llevado adelante políticas transformadoras, políticas públicas transformadoras en los últimos 20 años. Y uno miraba y empezaba a analizar Chile de los últimos 20 años, o de la vuelta a la democracia, y la verdad que está en toda la razón el futuro canciller de Bolsonaro en ese sentido, ¿no? Mira, es feo citarse, pero en el libro mío sobre el peronismo, yo hago una comparación. Digo, el peronismo llegó a transformar, es un libro del 2015, ¿no? El peronismo llegó en Argentina en el 89 y en el 90, creo que por ahí llega también la concertación en Chile. No hace falta más que ver la diferencia. Chile tenía un PBI per cápita que era un poquito más que la mitad de la Argentina. Hoy tiene un PBI per cápita más alto, tenía niveles de pobreza abrumadoramente superiores a la Argentina. La Argentina tiene los niveles de pobreza que tenía Chile, y Chile mejoró enormemente. Aún en una sociedad que tiene desigualdades, es una sociedad mucho más exitosa que la Argentina y más igualitaria. Por ejemplo, la Argentina, nosotros tenemos universidades públicas, educación pública, sobre todo universitaria, que Chile no tiene. Sin embargo, la cantidad de graduados
por cantidad de habitantes es más alta en Chile que en nuestro país, ¿no? Te propongo venirnos a la realidad nuestra, a la realidad cotidiana. Hoy el ministro Duhovne estuvo presente en el Senado para empezar esta serie de presentaciones respecto de lo que será el presupuesto, que ya se votó en la Cámara de Diputados. Te propongo que veamos lo que decía el ministro en un tramo de su presentación en el día de hoy en la comisión. Y estaba también el senador Pichetto, que ha sido uno de los que garantizó que el presupuesto va a salir. Este presupuesto que se está votando es el resultado de muchos meses de trabajo, de interacción. Estamos convencidos de que estamos caminando hacia un país más federal. Del lado del gasto es un presupuesto austero, pero con prioridades claras, ya que hemos priorizado lo social en primer lugar. Como dirigentes, tenemos el desafío que este sea el inicio de un proceso que perdure en el tiempo, que sea el inicio de la consolidación fiscal argentina, de un Estado que sepa administrar los recursos que aportan los contribuyentes. Si hubiéramos tenido que enfrentar esta situación sin el apoyo del fondo, el ajuste fiscal, la corrección fiscal tendría que ser mucho mayor. Vamos a hacer un esfuerzo porque lo peor que le puede pasar a la Argentina, en términos de imagen pública de país, es que no tengamos presupuesto. La razón misma, la existencia misma del Parlamento estaría en discusión, indudablemente, si no tenemos la actitud, la capacidad, la voluntad de arribar a acuerdos. Yo lo defino a Sturzenegger, la verdad, en las encrucijadas de la historia económica argentina, en los lugares más oscuros está ese sujeto. Hay algunos muchachos que deberían ser analizados, sinceramente. En una semana se llevaron 12.000 millones de dólares. Permitieron a algunos bancos hacer un gran negocio en términos del diferencial de cambio. Y esto ocurrió hace poco tiempo y volvió a ocurrir después con la corrida que nos llevó el dólar a casi 40. ¿Lo puso un poquito nervioso Duhovne, que se acomodaba la corbata cuando dijo lo de, lo de los millones que se fueron con Sturzenegger? Van a apoyar, y esto lo mencionaba el propio Pichetto, pero con críticas, ¿no? Con críticas fuertes también a la política económica de aquel momento. Pichetto no es santo de mi devoción, pero hay que reconocerle que en esto tiene una responsabilidad. El gobierno tiene que tener un presupuesto. Sé que algunos me van a recordar que Cristina estuvo una vez sin presupuesto, pero estuvo sin presupuesto en una situación donde estaba en vigencia la ley de emergencia económica, que le permitía hacer prácticamente cualquier cosa con el presupuesto. Hoy el gobierno, sin la ley de emergencia económica, que caducó y que no se renovó ni se intentó renovar, y sin presupuesto estaría en serias dificultades y creo que sería un golpe muy fuerte no para el gobierno, para el país. En ese sentido yo le reconozco a Pichetto el hecho de una responsabilidad institucional. En lo demás no estoy de acuerdo, la verdad es que me parece que estos muchachos que hablan como si hubieran llegado en un plato volador, tuvieron 12 años para gobernar, tuvieron mayoría en ambas cámaras, tuvieron las condiciones internacionales mejores de la historia, objetivamente medibles de la historia argentina, de los 200 años de historia argentina, y dejaron lo que dejaron, un país sin infraestructura, sin energía, con 30% de pobres. La verdad es que deberían ser un poquito más prudentes a criticar. La libertad es libre, ellos pueden criticar y yo puedo criticarlo a ellos. Hay algo que propone Pichetto en lo que va a ser la discusión de las próximas semanas en el Senado de la Nación y que tiene que ver con una ley que se votó en paralelo en el caso de la Cámara de Diputados y creo que harán lo propio o lo intentarán en el Senado, que es la de bienes personales, la de cobro de bienes personales. La propuesta de Pichetto incluye o deja en realidad fuera del pago de bienes personales a aquellos que son propietarios de vivienda única, que es parte de lo que no se incluyó en el proyecto. ¿Por qué razón no se incluyó eso en el proyecto original? No, en realidad hubo un montón de negociaciones que fueron fruto sobre todo de la necesidad de aprobar el presupuesto y el propio peronismo, sobre todo el peronismo de la provincia, puso muchas condiciones. O sea, es un presupuesto que hemos tenido, como todo lo que hemos hecho durante estos 3 años, que negociar con la oposición porque no tenemos mayoría. Entonces, ahí también, ¿no? Este gobierno, supuestamente el gobierno de los chetos de Capital Federal, recibió, por ejemplo, un país con enormes subsidios a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires y tarifas muchísimo más bajas que en las provincias y que hemos tenido, lamentablemente para nuestros votantes de Capital y de Gran Buenos Aires, ir corrigiendo porque era una injusticia inaceptable. Y recibimos también a casi todas las provincias en déficit, creo que eran 18 provincias en déficit, contra 6 que estaban con un pequeño superávit. Hoy la situación es al revés. Son 20 las provincias que están equilibradas o con superávit. Entonces, eso ha sido un enorme
Por eso es que es tan difícil para el gobierno nacional, porque lo que ha habido es una reestructuración muy grande de cómo se reparte la recaudación, que ha ido a parar en gran parte a las provincias, y eso también, por un lado, complica al gobierno nacional, por el otro lado, ha sido uno de los elementos de estabilidad. La gente se acuerda poco de eso, pero el 2001 el país empezó a prender fuego por las provincias, con los LECOPS, los patacones, cuando las provincias se fundieron antes que el gobierno nacional, las cuasimonedas, y empezaron a tirar papel picado. Entonces, en ese sentido, esa actitud ha sido una actitud a favor de la gobernabilidad y de la razonabilidad del gobierno, que nos ha costado también pagar costos políticos importantes, pero bueno, no estamos para pensar en elecciones, estamos para gobernar. En esa negociación que se hizo y que, como vos decías, hubo tironeos que tenían que ver con aprobar el presupuesto, probablemente ahora en el Senado empieza a aparecer otra cuestión. Digo, si se reforma la ley de bienes personales y vuelve diputados, ¿se va a analizar eso? Porque digo, en el equilibrio fiscal también va a haber que mirar cuánto menos va a ingresar, ¿no? Ese es el punto. A mí me parece razonable lo que dice Pichetto. Está claro que este gobierno se presentó y nuestro proyecto incluye ir bajando progresivamente el nivel de impuestos. En este momento hemos tenido que detener ese proceso, no más, pero no podemos seguir retrocediendo. En algunos casos, como es el caso del sector agropecuario, inclusive hemos tenido que poner algún impuesto nuevo. No nos gusta esto, pero lo peor que le puede pasar al conjunto de la economía, el campo incluido, sería seguir en el bailongo cambiario y mirando al dólar en la pizarra a ver para dónde va. Es una situación de emergencia, uno en una situación de emergencia hace cosas que no haría o que contrarían los principios generales, pero hay un compromiso de este gobierno y en ese sentido estamos de acuerdo con Pichetto. Estamos dispuestos a negociarlo, a charlarlo, después hay que ver cómo el déficit fiscal sigue cerrando en cero y dónde salen los recursos, porque el dinero no es de goma, ¿no? Sí, pero además pensando que ahora, digamos, que la línea está puesta en una vivienda de $50.000 aproximadamente, alguien estaría pagando bienes personales, y si es vivienda única, parece casi un castigo. Sin duda, está muy bien, y está muy bien que lo diga Pichetto. También está bien que yo recuerde que eso, el utilizar la inflación como una leva recaudatoria, dejando los límites del impuesto a ganancias en el caso de salarios, a los réditos, y en el caso de las propiedades, mientras la inflación subía, ese fue un truco que aplicaron los muchachos cuando la soja estaba en 480, hoy anda por 300 y algo. Entonces, recordemos también eso y bienvenido sea la sugerencia. Bueno, y vamos a escuchar otras críticas, porque Carlos Melconian cada vez que habla últimamente tiene algún palo para el gobierno. Él dice que son sugerencias. Vamos a escuchar lo que decía hace unas horas nada más. No fue resuelto el tema de la herencia. Y no hay un programa, porque del programa que se aplicó el 10 de diciembre del 2015, no quedó nada. El 10 de diciembre del 2019, quien gane va a tener que estar a la altura de las circunstancias de resolver estas cosas. O sea, de resolver la agenda fiscal, la agenda de competitividad, la agenda monetaria y cambiaria. Ha fracasado revitalizar al peso. La pregunta es, ¿hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección y toda esa historia? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué? Y porque la verdad que han pasado ahora 3 años y hemos vuelto a foja cero. Bueno, ¿volvimos a foja cero, como dice Melconian? No, me parece que Melconian hace una serie de críticas que me parecen irrespetuosas y malintencionadas. En primer lugar, el gobierno hizo lo que era razonable hacer cuando era posible endeudarse al 4 al 5%. Teníamos todas las variables desacomodadas. Problemas con las tarifas, problemas con los precios relativos, atraso cambiario, pobreza alta, déficit energético, necesidad de reconstruir la infraestructura. No dejaron nada sano y había que encarar todo porque todo era urgente. Lo único que estaba sano era la posibilidad que tenía el país, una deuda externa relativamente baja, por vía del cepo cambiario y del default, pero y lo razonable era tomar deuda para tratar de ir alineando la economía sin pagar un alto costo social. Era lo que la situación económica y social y política recomendaba. Y ese programa, cuando se sigue
la línea, fue exitoso, fue muy exitoso. A principios de este año el país estaba creciendo al 3,5%, habíamos bajado 6 puntos la pobreza, la desocupación era la más baja desde 1993. Decir fracaso es no entender. ¿Cuál es el fracaso? Está enojado, a lo mejor está enojado. No, bueno, quizás se quedó afuera, que no sé, problema de él, no es mío. ¿Cuál es el error del gobierno? Yo creo que el gobierno subestimó el impacto que iban a tener el cambio en la situación internacional, el hecho de que subieron las tasas y por lo tanto dejaron de prestarnos al 5%, empezaron a pedirnos 9, 10%, lo que hacía al programa inviable. Se sumó a esto las guerras comerciales de Trump, el problema con Turquía y una sequía comprobadamente la mayor en 50 años, 8.000 millones de dólares, más algunos errores que el gobierno ha cometido. A mí me asombra que Melconian diga que el gobierno ha mentido, no sé si lo dijo exactamente por el gobierno, pero el gobierno ha sido muy franco. Yo no he visto muchos presidentes en la Argentina, nunca he visto, con excepción de Mauricio Macri, presidentes que dicen sí, nos hemos equivocado, vamos a cambiar esto, vamos a disminuir los ministerios, vamos a reorganizar, sale este, entra el otro, vamos a cambiar. Y ir al FMI de por sí es una admisión de que las cosas no están bien. Ahora, claro, cuando se pasó de poder endeudarnos al 5% para ir alineando la situación económica sin provocar grandes problemas sociales y mejorando rápidamente la situación social como estaba sucediendo. Si te pasan al 10% tenés que hacer otra cosa. Y lo que se hizo fue lo que se pudo hacer. Ir al FMI, ir al déficit fiscal cero, tratar de estabilizar la economía y saber que muchos objetivos que nos planteábamos para ahora iban a quedar postergados a evitar al que es el objetivo central. Y esto yo lo vengo diciendo desde que asumió el gobierno, no de ahora. La principal tarea de este gobierno son dos. Una política, que es terminar su mandato. Va a ser el primer gobierno en 90 años, primer gobierno civil, no peronista, que termina mandato en 90 años. Y una tarea económica, que es salir de una situación de crisis tan similar el sábado lo he publicado, las cifras en Infobae, la situación del 2015 era muy similar al 2001. Y este gobierno, por ahí, no hemos sido todos los exitosos que esperábamos, sabemos que no es un momento fácil, pero vamos a salir de esto sin una gran crisis, como fue el 2001, como fue el recorte salvaje que Duhalde hizo en el 2002, como fue la hiperinflación. Fernando, quiero preguntarte por algunas cosas que tienen que ver con proyectos que tenés presentados en la Cámara de Diputados y que vienen de la mano de cuestiones de la actualidad más estricta. Te propongo ver un informe relacionado con la nueva situación de Pablo Moyano y con esta citación que se ha dado por parte del fiscal en la Ciudad de La Plata en la Avellaneda, para que declare sobre una causa que lo tiene señalado como jefe de una asociación ilícita. Bueno, era el paso lógico y esperable, ¿no? La citación a esta indagatoria por parte del fiscal, que es como funciona además la justicia en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar después? Vos tenés un par de proyectos de ley relacionados con la cuestión sindical puntualmente, pero también con la cuestión de la corrupción y esos bienes que fueron adquiridos por los corruptos. Yo diría que yo he presentado ya 3 proyectos que tienen que ver con los Moyano. Uno es la democratización de las asociaciones sindicales, para que los sindicatos dejen de ser lo que son, las cuevas a espaldas de los trabajadores que son, y respeten los mismos principios democráticos que respetamos en la elección y en el funcionamiento de la República. Por ejemplo, un solo mandato de renovación y después basta, participación de las minorías en la comisión directiva, elecciones transparentes fiscalizadas por la Justicia Nacional Electoral, y el sindicato que no quiera esto tiene todo el derecho, pero pierde las obras sociales, porque son dineros públicos. Si habrá tanto deseo por parte de los hoy sindicalistas o de los que tienen ganas de estar ahí, de seguir estando al frente de un sindicato con estas condiciones, ¿no? Bueno, no vamos, si se van no vamos a lamentar que se vayan los Moyano, ¿no?
Uno es ese, hay que democratizar las asociaciones sindicales. Esta es una república democrática. O los sindicatos se adecúan a las reglas de funcionamiento de una república democrática en su funcionamiento interno, o están fuera del orden público y por lo tanto no pueden administrar los dineros públicos, claro, o inclusive de sus afiliados, para las obras sociales. Dos, he presentado en el mismo sentido un proyecto similar de democratización de las federaciones deportivas, para que en la AFA no tengamos los Moyanitos, ni los Julio Grondona, ni los Chiquitapias que tenemos, sino que haya una verdadera democracia. Y finalmente, la semana pasada presenté un proyecto de aumento de las recompensas de quienes testifiquen acerca de dónde están los bienes, producto de la corrupción y de fraudes al Estado. Digo, esto exceptuando a funcionarios y a quienes hayan estado involucrados. Obviamente, ¿no? la ley deja fuera a los funcionarios que estamos obligados a declarar sin ningún tipo de recompensa y deja fuera a quienes sean partícipes. Pero a cualquier otro que tenga información propone subir. Hasta ahora es el 5%, creo que con un tope de 2 millones se aplica solamente a los casos de corrupción. Esto se amplía a cualquier tipo de estafa al Estado. Sería del 5 al 10% sin ningún límite. El que dé una contribución importante que el juez evalúe comprobable en el momento en que se recuperan los bienes, no antes. Claro, no paga el Estado con anticipación. No paga el Estado con anticipación cuando se recuperan los bienes. Si se monetizan, se lleva entre el 5 y el 10% a discreción del juez, de acuerdo al mérito de la contribución, y esto está puesto claramente para que empecemos a recuperar lo que se llevaron, porque se llevaron mucho, es un momento difícil en la economía, todo el mundo está haciendo muchos sacrificios y es una cosa elemental que la política trabaje para que los delincuentes devuelvan lo que se llevaron. Es extraño pensar que no haya gente de acuerdo con este último proyecto, porque la verdad que hay una cuestión como bastante instalada. Yo soy muy generosa, ¿no? No, pero digo, socialmente hay una cuestión instalada del deseo de que los dineros de la corrupción se puedan recuperar. Llámese como se llame la ley y tenga los condimentos que tenga, por supuesto hay que ir buscando la mejor manera. Ahora, me quedo pensando en lo de la cuestión de los sindicatos y de los clubes de fútbol. Digo, no lo veo tan fácil a la hora de pretender instalar esta democratización necesaria, por otro lado. Digo, ¿cómo se hace para convencer a determinada gente de que esto hay que hacerlo? Y me parece que depende mucho de la capacidad que tenga la propia sociedad argentina de poner esto en la agenda. Yo creo que una de las grandes derrotas de la democracia, desde que volvimos a la democracia, fue la derrota de la ley Mucci, de Alfonsín, ¿no? Si por un voto hubiéramos tenido sindicatos mucho mejores, mucho más democráticos y no los Moyano a cargo. Yo creo que es hora de retomar esa agenda. Estoy seguro que dentro de Cambiemos va a tener un amplio apoyo. Va a ser más difícil en otros sectores que han tenido una trayectoria histórica muy cercana a los Moyano, a los Pata Medina y a todos estos señores. Bueno, veremos. La batalla nosotros la vamos a dar. Fernando, gracias por haber venido. Gracias a vos, Lorena.